Buenos días, amigos, amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo esta mañana en este escenario Jurídica Sandra Yacha. Bueno, el tema que abordaremos a continuación en este video resalta una palabra muy especial que la enfatizó el señor John Turizo, abogado, frente a la polémica para debatir sobre lo que le sucedió al presidente de la República en cuanto al Consejo de Estado al emitir un fallo a favor de la señora María Cristina Cuéllar Cárdenas, quien como tutelante presentó que le estaban violentando o alterando o violando o vulnerando el derecho fundamental de ella ver lo que quiera ver. Y pues como tal, luego de esa situación se presenta el ministro de Interior Armando Benedetti afirmando que hará impugnación. Nos quedamos con un gran interrogante todos los colombianos y las colombianas. Si se presenta esa impugnación, ¿esto pasará? O sea, ¿será aprobada esa impugnación en la cual dé lugar a que la tutela que presentó la señora María Cristina Cuéllar Cárdenas es improcedente? Mi respuesta es que sí va a ser impugnada y obviamente el Consejo de Estado en este caso pierde por las siguientes razones. Ya vamos a explicar las siguientes razones que vamos a explicar acá. Quien se hacía acompañar por quien dijo que era su esposo de nacionalidad puertorriqueño y quien se identificó como Pedro Hernández. Bueno, entonces dice así. De acuerdo a algo muy importante que enfatizó el señor John Turizo en la red X, el señor John Turizo, él es... a ver aquí. Entrando y saliendo del colegio. Él es abogado, entonces él habla lo siguiente: como abogado me extraña que una tutela hoy tenga el alcance de censurar los pronunciamientos del presidente Gustavo Petro, no por ostentar tal cargo, sino por los siguientes dos puntos. La primera, la tutela está diseñada exclusivamente para salvaguardar derechos fundamentales cuando no hay otro camino. Tal cosa no existe en el caso del fallo que ordena no transmitir los consejos de gobierno. Entonces el principio de subsidiariedad no se cumple. Y ahorita vamos a mirar por qué eso no se cumple. La demandante nunca pidió al presidente dejar de pronunciarse. La segunda, se rompe la prevalencia del derecho sustancial, porque si es algo así, esta corte, este Consejo de Estado dio prevalencia individual momentánea al tutelante, como quien dice, ella representa 50 millones de colombianos y si a ella no le gustó los consejos de ministros, entonces a los 50 tampoco, cuando aquí, ahí no se está estableciendo el pluralismo. Entonces ahí también hay una gran falla y esperamos que el Consejo de Estado la revise muy bien, porque frente al caso, este caso está ganado por el presidente Gustavo Petro. Le afirmo que así es. Está ganado por el presidente Gustavo Petro, porque la impugnación que se presenta va a ganar. Va a ganar, explicando con detalle por qué va a ganar. Bueno, entonces dice así: esto es para aplicar el derecho material, se debe tener en cuenta incluso los derechos subjetivos de las personas. En este caso, si ponemos en una balanza el derecho individual de la demandante frente a los de la ciudadanía, no se entiende por qué se le da prioridad al primero. O sea, la balanza inclinó al primero. Y ahí pues está errado el detalle, porque ese no es el último, esta no es la última instancia para presentar esa tutela. No es la última instancia. O sea, si la señora demandante hubiera querido hacer las cosas correctamente, tenía que haber pasado primero por las anteriores instancias para resolver su problema, y si en las anteriores ninguno de ellos tiene competencia para resolverla,
pues el último caso es llevarla al Consejo de Estado, pero la señora obvio pasó, saltó por alto como cuando uno salta y dice esta no, esta sí, pero no se estancó en alguna de ellas, pasando primero a decir, me la revisan acá, y que ellos dijeran, no, esto no está en nuestra competencia, pasamos a la siguiente, no está en nuestra competencia, pasamos a la siguiente, no está en nuestra competencia, y así de esta manera llegar hasta el Consejo de Estado. Es decir, haga cuenta, es como tener una escalera. Ella, al momento de empezar a subir la escalera tiene 15 escalones, se obvió 14. Se obvió 14 para llegar al 15. Es decir, los anteriores 14 los omitió porque simplemente el 15, el escalón 15 tenía algo especial. Tal vez un amigo, hay una influencia de tráfico, ¿sí? Y además porque la señora fue condenada a 9 años de prisión por fraude procesal y también por falso documento privado. Entonces tiene un tanto de esas cosas y frente a eso puede la señora fácilmente llegar a un ente jurídico y de pronto, como ella es abogada, tiene algún artilugio que usó para evitar los 14 escalones y llegar al escalón 15, ¿sí? O sea, en este concepto así. Entonces, en ese punto, otros abogados que sí tienen conocimiento bastante del tema, le dicen que no es procedente la tutela, o sea, esta tutela es improcedente. Y como es improcedente, pues el ministro del Interior, Armando Benedetti, al presentar la impugnación de esto, de una gana de una, por el hecho de que la señora se obvió todos esos escalones, como 14 de 15, ¿sí? Es como una escalera, ¿no? Entonces ahí no hay principio de subsidiariedad, no hay principio. Bueno, 3. Existen otras instancias jurídicas, como les estoy hablando, para conceder la pretensión de la demandante. Existen otras. Es que si las otras que existen para atender ese caso no le hubieran prestado atención, pues vaya que sí. La señora tenía que haberse presentado con este caso tal vez unos 6 meses atrás, pero recordemos que hace 6 meses atrás la transmisión de los consejos de ministros no existía. Los consejos de ministros existen este año, a partir de febrero. Entonces, si la señora viene a argumentar que el Consejo de Estado es la última parte donde le pueden escuchar, es falso. Porque la señora tenía que haberse presentado a las anteriores y plantear su problema, y si las anteriores no le resuelven su problema, entonces sí era factible y procedente llegar a esta última instancia para que le prestaran atención. O sea, estoy hablando en los términos como yo lo estoy comprendiendo y con la ayuda del abogado que tenemos ahí, más lo que yo he podido investigar a través del ChatGPT, y es increíble, pero esa es la realidad. Por eso digo y afirmo que la impugnación del ministro de Interior, Armando Benedetti, va a ganarse, se va a ganar, es una realidad. Y es curioso porque tal vez esto no lo sabe Vicky Dávila, será una cachetada para ella. Esto no lo sabe el señor Alvira, periodista, también será una cachetada. Esto no lo sabe Caracol, también será una cachetada. Esto no lo sabe RCN, también será una cachetada. Esto no lo sabe una gran cantidad de gente en Colombia que prácticamente participan de ese fallo de que sí, chévere que le hubieran dicho al presidente cállese, pero cuando se trata de investigar y nos damos cuenta que las cosas son contrarias, pues ahí tenga para que lleve. Entonces, en esta, el presidente Gustavo Petro gana. Eso ya es un hecho. Gana porque hay argumentos muy supremamente pesados que le dan valor a todas estas cosas que estoy contando hoy. Bueno. Entonces, por ejemplo, bien podría demandar la ley 182 de 1995 que permite los pronunciamientos del presidente. Si eso es inconstitucional, entonces debería la honorable Corte Constitucional declararlo de ese modo. Corte Constitucional, pero ella no se fue a la Corte Constitucional, ella se fue al Consejo de Estado. Luego en la FEUR.
porque me necesitaba para el plan estratégico de expansión de los Desde varias lecturas jurídicas es notable que la intención clara y salvaje es censurar al presidente Gustavo Petro. Eso sí es verdad. Es una salvajada, es una incoherencia, es un prevaricato, es un error grande cuando sale a decir el Consejo de Estado que da fallo a esta señora, cuando detrás de esto existen tantas instancias judiciales que pueden atender el caso perfectamente. Esperamos en segunda instancia el Consejo de Estado esto lo corrija. Y es que lo tiene que corregir porque esto fue un error de ellos, un error. Tal vez de pronto también lo hicieron de esa manera, seguramente para buscar algún mecanismo para que los medios de televisión hagan alguna cosa especial y no puedan televisar el Consejo de Ministros, pero esto es una cosa que nadie ya la puede detener. Yo les dije a ustedes en una ocasión que el cambio que este país tiene ya nadie lo puede detener. Esto está en proceso. El proyecto progresista está en proceso. El proyecto progresista es apreciado por muchísimas personas en Colombia y fuera de Colombia y en el mundo. Entonces, estos pequeños seres humanos que intentan interceder para destruir, para debilitar, para buscar que estos cambios no sucedan, lamentablemente, si les falta conocimiento, empoderamiento, pierden los casos notablemente. Leamos aquí un poquito lo que nos dijo el ChatGPT, aunque yo lo formulé así de esta manera. En el fallo emitido el viernes 11 de abril del 2025 por el Consejo de Estado en la tutela interpuesta por la señora María Cristina Cuellar Cárdenas, se cumplió la subsidiariedad. Dame detalles con leyes y decretos sobre este tema. Bueno, puede que sea el 11 como pueda que hubiera sido otro día. Sin embargo, existe una carta donde dice exactamente lo del Consejo, o sea, de cuándo fue el fallo de esto. Vamos a buscarlo rápidamente para yo no estar de pronto desencajada de la información. Bien, aquí tenemos el documento que emitió el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera, subsección B. Así está escrito esto. El coronel es premiado. Vamos aquí a ampliarlo un poquito más. Ahí está. Entonces dice magistrado ponente Alberto de Montaña Plata. ¿Será que la sabe? ¿O será que está prevaricando? Bueno, esperemos que no la sepa y seamos nosotros como los primeros en informarle y actualizarlo frente a esta situación. Porque puede que no lo sepa, pero si lo sabe, está obrando en acción prevaricato y eso es grave. Este ponente, Alberto Montaña Plata, recibe el documento de la demandante María y el demandado es la Presidencia de la República. Entonces, esta acción de tutela fue interpuesta el 11 de abril del 2025, que era lo que yo quería corroborar. Esto ya está organizado, donde ya el Poder Legal no solamente disputa el territorio, volviendo al detalle. Entonces, como tal, pues no se conoce a ciencia cierta el fallo del 11 de abril, según el ChatGPT, porque pues hay que darle como muchos detalles para que él diga exactamente lo que es. Pero, sin embargo, en el hecho de que no es mucho lo que sabe, él me dice, puedo proporcionarte una explicación detallada sobre el principio de la subsidiariedad en la acción de tutela en Colombia, sustentada en la normativa y jurisprudencia vigente. Esto es lo que me dio el detalle el ChatGPT. ¿Qué es el principio de subsidiariedad en la acción de tutela? El principio de subsidiariedad establece que la acción de tutela solo procede cuando no existen otros medios judiciales idóneos y eficaces para proteger los derechos fundamentales vulnerados o amenazados. Es decir, la señora María Cristina Cuellar Cárdenas, siendo abogada, pero también condenada por 9 años por
por ilegal con narcotráfico, fraude siguen controlando procesal territorios con y tamaña por impunidad, falsedad siguen documento afectando a la privado, población ¿no? y Me con los parece que tenaz porque prácticamente se hoy en intentaban día no robar solamente infiltran 110 instituciones mil del Estado, millones de sino que pesos además de ponen Molinos en del juego la Cauca, seguridad de ¿no? las personas, pero Esta también señora la democracia muestra misma en Colombia. que Esta relación con entre respecto Minas a su Esmeralda y profesión del narcotráfico, derecho, que puede ser el no triángulo sabe de poder mucho. ilegal detrás de Y el Ceres, no saber también mucho, dejó pues, pistas sobre da alianzas lugar con los clanes a que esmeralderos de este Boyacá, en fallo particular con Pedro que Orejas, que se emitió el enfrenta al Consejo clan de Sánchez Estado en el mismo al negocio. entrar la Y en la guerra, por ejemplo, por el impugnación control de del la mina de ministro de Santa Ana, Interior, las autoridades Armando Benedetti, gaitanistas de Colombia, el hoy presidente de ejército la gaitanista, República les han gana. provisto servicios. El Y presidente de la particularmente se vincula República directamente a Julio gana, Lozano triunfa Pirateque, en alias Don este Julio, veredicto. señalado como miembro de la Entonces, presunta acá está punta lo del otro narcotráfico, punto. a la que ya nos referimos, que Este aparentemente principio funciona en Dubái está y consagrado en el incluso artículo que ha sido 86 de la señalada de Constitución planear Política atentados de contra el Colombia y en propio el presidente artículo Gustavo 6 Petro. del Todo nos decreto indica que 2591 de probablemente las minas de Boyacá, 1991. la cocaína La del Corte Magdalena Medio y Constitucional ha estas rutas reiterado que la tutela es internacionales ya no solamente del improcedente narcotráfico, si el sino también de accionante otros dispone negocios de lícitos e otros ilícitos, recursos incluyendo la judiciales prestación criminal e ilegal de ordinarios servicios de y seguridad, no los están utiliza rearmando oportunamente, y salvo que están demuestre potenciando este que tipo dichos de grupos recursos en no son Colombia. Con estos idóneos o detalles de la agenda eficaces oculta o de que alias se Zeus, busca llegamos al evitar final un de otro capítulo perjuicio de Señal Investigativa, una alianza entre irremediable. Señal Colombia y la revista Es Radio. decir, Recuerden que nos pueden si contactar no a través de las existieran redes sociales. Los más esperamos el próximo instancias domingo con otro judiciales capítulo, con otra donde historia a fondo acudir para contarles lo que otros no para quieren investigar. Feliz fin de pedir semana para protección todos. al derecho fundamental de la información, en este caso el de la señora, pues simplemente ellos lo resuelven. Pero existen otras entidades judiciales que se pueden encargar de esa parte. Eso es como escalar en materia de algo del conducto regular. Es decir, en este caso la señora, en cuanto al conducto regular, no lo trabajó. Es decir, se fue a la última fuente, que supone ella que sería como la más importante y la oirían, pero vio todo lo de atrás. Por eso digo que es como una escalera. Yo empecé a subir la escalera, pero no subí paso a paso, sino yo de una me lancé al 15. De 15 peldaños me lancé al 15. Y eso es incorrecto. Y eso fue lo incorrecto que hizo la señora María Cristina Cuellar. Hizo eso incorrecto y por ser incorrecto, pues simplemente el Consejo de Estado ahora tendrá que revertir la cosa porque con la impugnación le tocará asumir y declararse en este ejercicio que fue un error y el error fue porque simplemente no miraron con detalle la tutela. No miraron que lo que ella estaba pidiendo lo podía haber pedido en otras instancias judiciales antes de llegar al Consejo de Estado. Y deja entrever una cosa, que aquí se está moviendo un tráfico de influencia bastante severo. Entonces, esto nos puede ayudar a pensar supuestamente, ¿sí? Supuestamente, que puede estar existiendo un cartel de la toga activo. Y es que es curioso porque mire que lo hemos visto ya obrando. Lo vimos obrando en el caso cuando Granados, el abogado de la defensa de Álvaro Uribe Vélez, presentó reacusación contra la juez 44, primero en el Tribunal Superior de Bogotá, el señor Ramiro Tal, la llevó y después, bueno, ahí la recibió y después salió a decir no, que se encontraba impedido. Bueno, la segunda, cuando entra otra vez al Tribunal Superior de Bogotá y la recibe el señor Jorge, se me escapan los otros dos apellidos, bueno, y la recibió y tampoco dio. Entonces, ¿qué puede estar ocurriendo acá? Que está existiendo allí internamente un tráfico de influencias y el tráfico de influencias está activo y por estar activo, pues entonces llega una persona y dice, mire, yo necesito que me haga esto, listo, ¿cuánto vale o cómo lo hacemos? ¿Sí? Cosas de ese tipo. Entonces, todo esto, inicialmente para nosotros, cuando no conocemos muy bien, nos toca hablar de manera presuntiva, presumimos, ¿no? Presumimos que las cosas fueron así, pero yo digo una cosa que aquí, frente a lo que nos vota el ChatGPT, nos deja muy claro que habían instancias judiciales anteriores al Consejo de Estado que podrían haber recibido la tutela y haberla analizado
y si pues no estaba de su competencia, pues remitirla al siguiente y así sucesivamente. Pero como les digo, esto es un proceso que hubiera llevado desde hace 6 meses atrás, pero como el Consejo de Ministros se empezó a transmitir en febrero, solamente ha transcurrido un mes y solamente se han emitido 4. Entonces yo pienso que un tema de interés general para todos los colombianos en este país, muy importante a seguir en el siguiente Consejo de Ministros, es que se hable de la justicia en Colombia, cómo está trabajando, que se hable de todas estas cosas porque hay mucha gente que está enredada severamente con estos temas. Y pues es muy bueno que nos den cátedra, es muy bueno que nos den pedagogía, es muy bueno que nos enseñen, porque de eso se trata. Hacer pluralismo en materia de estos temas es aprender y eso no está sobrando en ningún momento en nuestras vidas. Bueno, entonces dice así, bueno, vamos con otro punto acá. Normativa y jurisprudencia relevante. Constitución Política de Colombia, artículo 86, establece que la acción de tutela solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Decreto 2591 de 1191, artículo 6, dispone de la acción de tutela es improcedente cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Veamos el punto del perjuicio irremediable. El perjuicio irremediable sería ¿hacia quién? ¿Hacia el pueblo colombiano, el que nos estemos enterando de eso? ¿O sería un perjuicio irremediable hacia las élites económicas de poder de este país, que lamentablemente cada vez que los colombianos nos enteramos de algo nuevo, tenemos en la boca harto que hablar? Y no solo eso, sino que también queda abierta la discusión y el debate, porque muchas personas en las redes sociales van a empezar a decir, no, definitivamente yo voy a mirar todos los lunes el Consejo de Ministros porque allá hay muchas cosas importantes que conocer, que aprender. Entonces, esto es como abrir es como abrir la tapa de una alcantarilla en donde adentro hay una cantidad de porquería, digámoslo así, y nos pretenden mostrar toda esa porquería que hay y que ellos están mostrando cómo todo eso lo pueden limpiar. Aquí la gente debe conocer las cosas que pasan en este país obligatoriamente porque hemos vivido durante muchas décadas en un conflicto armado donde hay violencia terrible, donde ha habido pérdida terrible, donde ha habido desplazamiento, donde ha habido desaparición, donde ha habido asesinatos, donde es afectada la libertad de expresión, donde ha sido afectado el género, donde ha sido afectada la ideología, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas cosas se deben de sanar, se deben de limpiar. Y tenemos hoy en día un gran estadista, un gran mandatario como es el presidente Gustavo Petro, que está listo para podernos enseñar todo eso. No es un pecado decir qué está fallando en este país para que no estemos nosotros como población, como país, como nación, creciendo, avanzando, mejorando, prosperando, ¿sí? Entonces es necesario que la gente se entere de lo que está sucediendo en Colombia. Agradecen mucho las personas que están en otros países porque ellos en otros países se dan cuenta del gobierno de otros países como está frente a Colombia y dicen, no, Colombia está mejorando muchísimo y Colombia cada día está creciendo más y más en materia de eso y qué bueno, ¿sí? Otros dicen unas cosas como por ejemplo lo dijo Vicky Dávila, que ella está contenta que hayan cancelado la transmisión de los consejos de ministros por los canales privados o comerciales, que porque es que eso es como convertirnos en una Venezuela. ¿Ella qué va a saber que es convertirse en una Venezuela? Esto es Colombia, esto no es Venezuela. Colombia es un país que requiere enormemente de educación, requiere mucho que la gente se entere, requiere mucho que la gente aprenda, porque es que, válgame Dios, durante tantos años hemos estado sumidos en una enorme ignorancia bestial.
Y por culpa de esa ignorancia, nuestro país estaba cayendo terriblemente en muchos grados de pobreza, de miseria, de precariedad, de marginación, de pauperización, bueno, tantas cosas, ¿sí? Y apenas llegó el gobierno del cambio, todo empezó a fluir, empezó a cambiar, empezó a crecer, empezó a avanzar, empezó a prosperar. Entonces, esta gente de la élite de poder económica no quieren que usted, colombiano, colombiana, estas cosas las sepa, porque para ellos es más práctico tenerlo a usted sumido en la ignorancia, siempre, y eso es algo que queremos evitar. Los alternativos estamos para ayudar, evitando que la gente caiga en esa ignorancia, por eso nos siguen, por eso tenemos audiencia. Entonces, por esa razón es que todos estos temas son muy buenos tratarlos. Y van a ver ustedes, yo no sé todavía cuál será el tema que van a tocar hoy en Señal Investigativa, pero sería muy interesante que se hablara un poco de todas estas cosas. Y en el Consejo de Ministros sería muy bueno que se hablara de esta parte judicial, de la parte de la rama judicial. Porque sí, carambas, el colombiano, quiera o no quiera, debe de saberlo. Debe de saberlo. Vean, otro punto. Sentencia T-717 del 2013. La Corte Constitucional reiteró que la tutela es procedente cuando no existen otros medios judiciales idóneos y eficaces o cuando se busca evitar un perjuicio irremediable. Sentencia T-649 del 2016. Se enfatizó que la tutela contra providencias judiciales es improcedente si no se han agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, salvo que se demuestre un perjuicio irremediable. Sentencia T-086 del 2012. Se estableció que la acción de tutela no procede para resolver controversias contractuales de carácter comercial, ya que existen mecanismos judiciales ordinarios para ello. Aplicación práctica. En la práctica, para que una acción de tutela sea procedente bajo el principio de subsidiariedad, el accionante debe demostrar que 1. No existen otros medios judiciales para proteger sus derechos fundamentales. 2. Los medios existentes no son idóneos o eficaces en el caso concreto. 3. Se busca evitar un perjuicio irremediable mientras se resuelve el proceso ordinario. Si no se cumplen con estos requisitos, la acción de tutela será declarada improcedente. Carambas, si el ponente que recibió la tutela se sentara y leyera esto, vaya. Entonces, ahí vamos mirando las cosas como están. Para obtener información específica sobre este fallo del 11 de abril de 2025 relacionado con la señora Tal, te recomiendo consultar directamente el sitio web del Consejo de Estado o la base de datos de la rama judicial de Colombia, donde se publican las decisiones judiciales. Entonces, yo hice otra pregunta. Aparte del Consejo de Estado, ¿existen otros medios judiciales para proteger mis derechos fundamentales? Dime una lista de esos sitios. Entonces, me pasa dos respuestas. La primera respuesta, la segunda respuesta. Entonces, la primera respuesta la voy a leer. Claro, en Colombia, además del Consejo de Estado, existen varias entidades y mecanismos judiciales y administrativos a los que puede acudir para proteger tus derechos fundamentales dependiendo del tipo de derecho vulnerado y la naturaleza del caso. Aquí tienes una lista organizada por tipo de entidad. Órganos judiciales, vía jurisdiccional, jueces constitucionales, tutelantes. Cualquier juez puede conocer de una acción de tutela. Son el primer nivel para la protección inmediata de derechos fundamentales. 2. Jueces civiles municipales y del circuito. Conocen procesos civiles ordinarios, pero también pueden fallar tutelas. 3. Jueces penales municipales y del circuito. También pueden conocer tutelas, especialmente cuando hay temas de derechos fundamentales implicados en procesos penales. 4. Tribunales superiores del distrito judicial. Revisan tutelas en segunda instancia y pueden resolver recursos ordinarios o extraordinarios. 5. Consejo Superior de la Judicatura. Conoce conflictos de competencia y temas relacionados con el ejercicio de funciones judiciales. 6. Corte Constitucional. Revisa tutelas seleccionadas, emite sentencias con efectos vinculantes, jurisprudencia constitucional. 7. Corte Suprema de Justicia. Conoce recursos extraordinarios y tutelas contra decisiones judiciales dentro de su competencia.
Entidades administrativas de control y vigilancia. Procuraduría General de la Nación. Protege derechos fundamentales mediante acciones disciplinarias y vigilancia sobre funcionarios públicos. Puede intervenir en procesos de tutela como Ministerio Público. Defensoría del Pueblo. Orienta a ciudadanos en la presentación de tutelas y otras acciones judiciales. Emite conceptos e interviene en defensa de derechos humanos. 10. Personerías municipales y distritales representan al Ministerio Público a nivel local, apoyan en la formulación de tutelas y quejas, acciones judiciales alternativas a la tutela. 11. Acción de cumplimiento para hacer cumplir leyes o actos administrativos que una autoridad no está obedeciendo, regida por la Ley 393 de 1997. Acción popular para proteger derechos colectivos, medio ambiente, espacio público, etcétera. Se puede presentar ante jueces administrativos, regida por la Ley 472 de 1998. 13. Acción de grupo, similar a una demanda colectiva cuando varias personas se ven afectadas por la misma causa, Ley 472 de 1998. 14. Acción contencioso administrativa, para demandar actos, omisiones o fallos de la administración pública, procedimiento ante el Consejo de Estado y tribunales administrativos. Otras rutas complementarias. 15. Superintendencia como la de salud, industria y comercio, etcétera. En algunos casos puede proteger derechos relacionados con su competencia, servicios públicos, salud, consumo, etcétera. 16. Comisarías de familia. Protegen derechos de niños, niñas, adolescentes, mujeres víctimas de violencia, etcétera. 17. Inspecciones de policía en asuntos de convivencia, ciudadanía y conflictos comunitarios. 18. Unidad para las víctimas, unidad de restitución de tierras, etcétera, cuando hay violación de derechos en contextos de conflicto armado o desplazamiento. ¿Sí? Esa es la primera respuesta y creo que es la más completa que yo vi acá en todo esto. Pero entonces, como vamos mirando y dándole una rápida solución, análisis, para que muchos tengamos pleno conocimiento de ello, lo único que podemos decir es que la impugnación que ya se hace en materia de esto está ganada. Es lo que podemos decir acá, está ganada. Y se acordarán, en estos días siguientes saldrá el fallo donde ellos por obligación tendrán que declarar que cometieron el error, ¿sí? Y le tendrán que decir a la señora, no, qué pena, pero lo que usted está diciendo no se puede hacer. Entonces, si la señora quiere hacer algo, pues le tocará hacer todo el paseo de ahora, o sea, ella intentó saltar para evitarse todo lo de atrás, pero ahora por esa situación le tocará a la señora pasar por todos esos sitios, hasta que o tenga paciencia para avanzar, o en el camino se canse y desista de esa situación. Amigos y amigas, hasta aquí llega este video. Muchas gracias por su atención. Gracias por sus comentarios, gracias por su suscripción y Dios mediante nos veremos en otra próxima charla. Hasta pronto.